Soy Star-Lord, Star Wars XQ, capítulo 6. C6 Padawan Obi-Wan Kenobi. Después de ser aceptado en la Orden Jedi, Windu guió a Peter a través de sus vastos pasillos, explicando el significado de cada área con una cadencia mesurada. Mientras paseaban por los campos de entrenamiento, Peter vio todo tipo de extraterrestres aprovechando la fuerza y usándola de diferentes maneras. Algunos simplemente eran objetos levitando, mientras que otros se batían en duelo con sables de luz que chocaban a velocidades inhumanas. La atmósfera, aunque serena, crepitaba con una energía que Peter no podía captar del todo. Los jóvenes que entrenaban cerca lanzaban miradas curiosas en su dirección, y Peter no pudo evitar la sensación de que todos los ojos estaban puestos en él cuando se dio cuenta. Probablemente me veré obligado a vivir con estos niños de ahora en adelante. La perspectiva de estar atrapado en un lugar rodeado de personas mucho menos maduras y conscientes que él fue una píldora difícil de tragar. Debería mantener la distancia, me niego a ser niñera. Aquí estamos, anunció Windu cuando llegaron al área de dormitorios. Las puertas se abrieron con un zumbido para revelar una serie de habitaciones cuidadosamente dispuestas, cada una con el nombre de su joven ocupante. Windu llevó a Peter a su habitación designada y, al entrar, Peter se encontró con un espacio sorprendentemente cómodo. Esta es tu habitación, Peter. Siéntete como en casa, dijo Windu, señalando el modesto y sencillo entorno. La habitación era básicamente una caja de metal con un pequeño escritorio junto a la ventana y una cama cuidadosamente hecha. Parecía más una celda de prisión que un dormitorio, pero Peter se las arreglaría. Aunque Peter apreciaba el hecho de que su habitación no parecía haber sido hecha para un niño, le hizo preguntarse si los demás niños estaban siendo atendidos adecuadamente. ¿A todos los niños les dan habitaciones como esta? Windu continuó. Aquí encontrará todo lo que necesita. Se le proporciona ropa, artículos personales y artículos esenciales. Tómese su tiempo para instalarse. Al examinar el guardarropa provisto, Peter descubrió un conjunto de túnicas Jedi tradicionales junto con vestimenta más informal. Windu lo guió a través del contenido de la habitación, detallando el propósito de cada elemento. Estos son tus materiales de capacitación, el baño está al otro lado de esa puerta y aquí tienes un datapad para tus estudios. Hizo una lista antes de mirar a Peter con una mirada seria en sus ojos. El camino Jedi requiere dedicación y disciplina, pero no estás solo. Estaremos aquí para guiarte. Mientras Windu hablaba, Peter sintió una mezcla de emoción y temor. La transición de un niño sin hogar en una galaxia extranjera a un joven Jedi fue a la vez surrealista y desalentadora. Con un último asentimiento, Windu dejó a Peter solo en su nueva habitación. La puerta se cerró con un suave silbido, envolviendo a Peter en un momento de soledad. Respiró hondo, intentando asimilar la realidad de su situación actual. El peso de todo pareció posarse sobre sus hombros, dejándolo en silenciosa contemplación. ¿Realmente estoy haciendo esto?, pensó Peter, imaginando el camino que tenía por delante. Miró las túnicas Jedi colocadas sobre la cama, una representación tangible de la elección que hizo. En el silencio de la habitación, Peter se dio una ducha para refrescarse y se puso su nuevo atuendo Jedi, cada pliegue y drapeado era un símbolo de su nuevo compromiso con la Orden Jedi. Mientras se miraba en el pequeño espejo, vio no solo a Peter Quill sino a un Jedi potencial en ciernes. Inserte una foto de un joven Jedi, solo para mostrar la ropa. Con nueva determinación, Peter se dedicó a organizar sus pertenencias, lo cual no era mucho. Sus mixtapes, un Walkman roto y una vieja foto de su madre junto con la carta que ella le dio antes de su fallecimiento, encontraron cada uno un lugar en el escritorio, constituyendo la totalidad de sus pertenencias personales. Al contemplar los obsequios inutilizables que le dio su madre, Peter sintió una imperiosa necesidad de derrumbarse y llorar. Necesito arreglar esto, se armó de valor y comenzó a juguetear con su Walkman estropeado. Pasaron las horas y Peter se frustró cada vez más con cada intento fallido de reparar su Walkman. La vieja maquinaria resistió sus esfuerzos y no pudo evitar la sensación de que estaba empeorando las cosas. Muy pronto, una ola de ira surgió dentro de él, dirigida al dispositivo roto y a él mismo por no poder repararlo. A medida que su frustración se intensificaba, la sala pareció responder. El escritorio tembló y la cama se sacudió como si hiciera eco de la agitación interior de Peter. Miró con incredulidad cómo su entorno reflejaba el caos interior. ¿Lo que está sucediendo?, se preguntó Peter, sintiendo una extraña conexión entre sus emociones y la perturbación física. La comprensión lo golpeó como un relámpago. Inconscientemente estaba ejerciendo la fuerza.
El poder que había visto usar a los Jedi en los campos de entrenamiento ahora respondía a sus emociones. Con los ojos muy abiertos, Peter luchó por comprender la magnitud de esta revelación. ¿Era yo? ¿Acabo de usar la fuerza? Con la preocupación reflejada en su rostro, Peter se obligó a calmarse. Respiró hondo, tratando de reprimir la ira que, sin saberlo, había desatado la fuerza dentro de él. La habitación se fue calmando gradualmente cuando Peter recuperó el control, dejándolo desconcertado e intrigado por el potencial sin explotar que parecía poseer. Antes de que Peter pudiera profundizar demasiado en sus nuevas habilidades, la puerta de su habitación se abrió, lo que le hizo preguntarse. ¿Alguien se dio cuenta? Pero afortunadamente ese no parecía ser el caso, entró un droide humanoide, su estructura de metal brillando con la luz artificial. Buenas noches, joven Ki. Se está sirviendo la cena. El maestro Windu me ordenó que lo acompañara a la cafetería. Por favor, síganme, anunció la voz robótica, su tono carente de cualquier emoción. Peter, todavía lidiando con las revelaciones de su sensibilidad a la fuerza, siguió al robot en silencio por los pasillos del templo Jedi. Cuando llegaron a la bulliciosa cafetería, Peter vio todo tipo de jóvenes Jedi charlando animadamente mientras disfrutaban de sus comidas. ¿Qué diablos es eso? Pensó al ver los platos de comida colocados frente a cada uno de los niños. Pan y desperdicios de color gris llenaban cada plato de la cafetería, y cuando Peter miró hacia la cocina, no vio nada más que bandejas de desperdicios grises y montones de pan. De repente, el droide habló. Disfruta tu comida, joven Ki. Dijo antes de alejarse, dejando atrás a Peter. ¿Por qué me siento como si estuviera en prisión? Peter murmuró mientras se sentaba en una mesa vacía con un plato lleno de basura. Al menos esto es mejor que la comida que me dieron los devastadores. Mientras Peter contemplaba la comida poco apetecible que tenía ante él, un rostro joven llamó su atención. Un chico de 14 años, cabello color arena y expresión serena se acercó tomando asiento frente a él. El niño vestía la tradicional túnica Jedi, una visión familiar en este templo. Inserte aquí una imagen de Obi-Wan Kenobi. Hola, soy Obi-Wan, saludó el niño con una cálida sonrisa. Debes ser nuevo en el templo, ¿verdad? Oye, soy Peter. ¿Cómo puedes saber que soy nuevo? Preguntó Peter, sorprendido por la facilidad con la que acababa de conocer a un personaje principal. Espera, ¿acaba de saludar allí? N/A. Es un meme de las películas de Star Wars si alguien no lo sabe. Obi-Wan se rió levemente. ¿Cómo podría no notar una reacción ante la infame porquería de la cafetería Jedi? No dejes que esto te desanime. Nos gusta mantener las cosas simples y evitar la indulgencia aquí en el templo. La comida está destinada a proporcionar sustento sin fomentar la glotonería. Peter levantó una ceja. ¿Gula? ¿En serio? ¿No podrían al menos hacerlo un poco atractivo? Preguntó mientras tomaba una cucharada de agua y la miraba con recelo. Obi-Wan asintió. Es una cuestión de disciplina. Los Jedi creen en la moderación y en evitar los apegos, incluso a algo tan simple como la comida. De esta manera, nos mantenemos enfocados en nuestro entrenamiento y en la fuerza. Mientras Peter comía a regañadientes una cucharada de la insípida bazofia, Obi-Wan continuó. Sé que no es la experiencia culinaria más emocionante, pero te acostumbras. Además, nos mantiene a todos en igualdad de condiciones. Nadie recibe un trato especial. Independientemente de sus antecedentes o habilidades. Incluso el gran maestro Yoda debe comerse la temida basura. Peter suspiró, empujando la comida alrededor de su plato. Bueno, supongo que es mejor que morir de hambre. Los ojos azules de Obi-Wan estudiaron a Peter por un momento. Descubrirás que el estilo Jedi requiere sacrificio y autodisciplina. Pero también se trata de encontrar el equilibrio y la armonía dentro de ti mismo y de la fuerza. Mientras Obi-Wan hablaba sobre el sacrificio, Peter no pudo evitar sentir sus emociones a través de la fuerza, que parecía ser mucho más turbulenta de lo que su apariencia exterior dejaba entrever. ¿Se siente como me sentí yo cuando mi primera novia rompió conmigo? ¿Estás bien? Espetó Peter, con el rostro marcado por la preocupación. Sí, ¿por qué? Obi-Wan preguntó confundido. Pareces muy triste. Respondió Peter, todavía sintiendo sus emociones. Estoy bien, respondió Obi-Wan, lentamente dándose cuenta de que Peter estaba sintiendo sus emociones. ¿Qué tan fuerte es él en la fuerza? Está bien, no me entrometeré en tus asuntos más de lo que ya lo he hecho. Peter se encogió de hombros y volvió a su baño.
Mientras los dos caían en un silencio momentáneo, roto solo por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los utensilios a su alrededor, Obi-Wan recordó su última misión. Hace un año, Obi-Wan y su maestro fueron enviados al planeta Mandalore, donde se les asignó la tarea de proteger a la duquesa Satine Kryze de los insurgentes que amenazaban su mundo. Se enviaron cazarrecompensas tras ellos, obligándolos a vivir como fugitivos, sin saber nunca lo que les depararía el día siguiente. La misión los obligó a trabajar y luchar juntos como un equipo, lo que los llevó a forjar un vínculo estrecho. A pesar de todas sus dificultades, Obi-Wan y la duquesa se enamoraron, pero a pesar de sus sentimientos hacia ella, él continuó con su entrenamiento y luego fue reasignado a otra misión. Obi-Wan lamentó haber dejado atrás al amor de su vida, pero finalmente decidió seguir el código Jedi por el que había jurado vivir y desechó a su amor. Obi-Wan cambió el tema. Entonces, ¿de dónde eres, Peter? ¿Cómo terminaste aquí? Pareces un poco mayor para ser un nuevo recluta. Después de hablar un rato y disfrutar de su bazofia, Obi-Wan tuvo que regresar con su maestro para entrenar, pero antes de irse, Peter tenía una última cosa que decir. Sé que probablemente me esté pasando de la raya en este momento, pero si amas a quien extrañas, entonces no deberías dejar que los Jedi te detengan. El arrepentimiento es el peor dolor que jamás experimentarás, porque lo sentirás por el resto de tu vida. Asintiendo tontamente con la cabeza, Obi-Wan se alejó en silencio, contemplando las palabras de Peter. Más tarde esa noche, después de obligarse a comer la porquería gris en la cafetería, Peter regresó a su habitación. El deseo de arreglar su Walkman todavía persistía, pero su falta de conocimientos técnicos obstaculizaba el progreso. En cambio, decidió dedicar la noche a la meditación, intentando controlar la fuerza dentro de él. Después de todo, vio lo que sucedió cuando sus emociones se salieron de control, sacudiendo su habitación de ira. Ahora, tenía que encontrar una manera de mantener sus emociones bajo control y la única forma que se le ocurrió para hacerlo fue la meditación. Sentado en la cama de su espartana habitación, Peter cerró los ojos y se concentró en su respiración. Pensamientos sobre el Walkman roto, su madre fallecida, los devastadores, el entrenamiento Jedi por venir y la fuerza misteriosa se arremolinaban en su mente. Lentamente, sintió una conexión, un hilo que lo unía a la fuerza que impregnaba el templo. Mientras Peter profundizaba en un estado meditativo, comenzó a sentir el flujo y reflujo de la fuerza, una energía sutil que se entrelazaba con su propia esencia. Fue una danza delicada, una comunión entre el universo y su conciencia. A través de esta comunión, Peter buscó aprovechar las emociones que una vez habían causado una agitación caótica en su habitación. La noche se desarrolló en una silenciosa contemplación, un viaje solitario dentro del reino de la fuerza. Los ecos de su vida pasada, los desafíos del presente y la incertidumbre del futuro convergieron en una sinfonía de introspección. A la mañana siguiente, el mismo droide de ayer, siempre eficiente, llegó puntualmente para despertar a Peter y acompañarlo a su primer día de clases. Descontento y todavía medio dormido, Peter siguió la guía metálica por los familiares pasillos, adornados con la insensible elegancia del templo Jedi. Al entrar a la sala de entrenamiento, la mirada de los jóvenes curiosos se fijó en él. Susurros de especulaciones flotaban en el aire, acompañados de expresiones de perplejidad. La llegada de Peter, una anomalía en el reclutamiento habitual de la orden, provocó intriga y escepticismo entre los jóvenes acólitos Jedi. Mientras navegaba entre la multitud de jóvenes seres sensibles a la fuerza, una pequeña niña Twi'lek, que no podía tener más de 5 años, su piel azul resaltando en el mar de diversos rostros, reunió el coraje para acercarse a él. Hola, saludó nerviosamente, sus ojos muy abiertos se llenaron de inocente curiosidad. Inserte una imagen de Ayla Secura aquí /A. Puntos de bonificación para una versión más joven también. Hola, respondió Peter, ofreciéndole una media sonrisa al pequeño Twi'lek. No estaba acostumbrado a tratar con niños, por lo que parecía un poco incómodo. ¿Cómo te llamas? Soy Ayla, chirrió, sus pequeñas manos jugueteando con el dobladillo de su bata. ¿Por qué eres tan alto? ¿Cuántos años tienes? ¿Es esta Ayla Secura? Se preguntó Peter, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. Bueno, soy Peter y tengo 9 años, y estoy bastante seguro de que tengo una altura normal, ¿y tú? ¿Por qué eres tan bajo? Los ojos de Ayla se entrecerraron mientras miraba animadamente a Peter, su anterior nerviosismo desapareció en un instante. No soy bajo. Tú solo eres viejo. Peter no pudo evitar sentirse encantado por su linda cara enojada. ¿Qué quieres decir con que soy viejo?
Ni siquiera he alcanzado los 2 dígitos todavía. ¿Y estás seguro de que no eres bajo? ¿Cuántos años tienes, enano? No me llames enano. Ayla prácticamente gritó, llamando la atención de todos. Y tengo 5 años. Anunció, levantando los 5 dedos. Peter asintió sabiamente con la cabeza, mirándola de arriba abajo. Todavía pareces un poco bajo. Exclamación de cierre. Ayla parecía a punto de explotar por las burlas de Peter, pero antes de que pudiera, las puertas se abrieron de repente y su maestra entró. Buenos días, Loes. Yoda saludó a todos, con un aire sereno como siempre. Yoda, con su andar característico y su aura sabia, llamó sin esfuerzo la atención de todos los jóvenes en la habitación mientras caminaba hacia el frente. El aire pareció cambiar cuando volvió su mirada hacia Peter, su nueva incorporación. Bienvenido al templo Jedi, joven Peter Quill, saludó Yoda, su voz transmitía una profunda sabiduría antigua. Ahora estás en el clan del oso. Mientras los jóvenes intercambiaban miradas curiosas, Yoda procedió a explicar el concepto de clanes dentro del templo. En el templo, hay muchos clanes. Clan oso, clan Kowak, clan halcón murciélago y más. Juntos, aprendan lo que harán bajo la atenta mirada de un maestro, continuó Yoda, su discurso rítmico y deliberado. Ahora, el clan del oso, tu familia lo es. Aprendan, crezcan y enfrenten desafíos juntos, lo harán. Peter escuchó atentamente mientras Yoda explicaba los vínculos que formarían, las lecciones compartidas y la guía que vendría de su clan. Mientras Yoda hablaba, los jóvenes absorbieron la información, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Peter se sintió molesto por el concepto de esta nueva familia, el clan del oso. Después de todo, debajo de su cuerpo infantil había un hombre adulto al que, lamentablemente, no le gustaban mucho los niños. No necesariamente los odiaba, pero a veces los encontraba irritantes y molestos. Pero, por supuesto, se guardó sus pensamientos para no arruinar sus posibilidades de convertirse en Jedi. El gran maestro Jedi de piel verde luego profundizó en los detalles de su educación. Soy el maestro principal, pero no estoy solo. Muchas lecciones, diferentes maestros compartirán. Aprendan, lo harán, de las fortalezas de los demás, explicó Yoda, sus ojos examinando los rostros jóvenes frente a él. Tienes mucho que descubrir. Juntos, afrontémoslo, lo haremos. Después de que la bienvenida presentación de Yoda resonó en la sala de entrenamiento, Peter se encontró inmerso en la rutina de un joven Jedi. El día se desarrolló con estudios de la fuerza por la mañana, una sesión dedicada a abrir la mente del joven Jedi a la fuerza. Las lecciones se centraron en habilidades centradas en el autocontrol y la autoconciencia. Guiados por un paciente instructor Jedi, los iniciados como Peter conocieron los matices del control y las muchas técnicas que lo acompañan. Tutaminis para absorber energía. Curato Salva para la autocuración y Altus Sopor para mejorar la concentración a través de la fuerza. A pesar de lo desconocido de estas habilidades, Peter abordó las lecciones con una mezcla de curiosidad y determinación, ansioso por dominar el misterioso poder que ahora fluía dentro de él. Los estudios del mediodía pasaron a materias más tradicionales, impartidas por instructores no Jedi. Los jóvenes profundizaron en la estrategia política, la ley galáctica, las ciencias y los idiomas. Peter navegó por el diverso plan de estudios con distintos grados de interés y encontró ciertas materias más interesantes que otras. La estrategia política, con sus complejidades y matices, llamó especialmente su atención, reflejando las complejidades de la política terrestre, solo que a una escala mucho mayor. Por ejemplo, Peter se enteró de que la galaxia estaba dividida principalmente entre 3 gobiernos distintos. La República Galáctica, que controla un enorme 60%, constituyendo principalmente el centro de la galaxia. Los grandes jugadores restantes de la galaxia son los imperios Kree y Nova, los cuales parecen estar al borde de la guerra entre sí. El imperio Kree también acaba de terminar una guerra contra los Skrulls. Incluso se metieron en problemas por intentar cometer genocidio. La República Galáctica cayó sobre ellos con bastante fuerza, pero aún así, decidieron comenzar otra guerra con el Imperio Nova después de digerir toda la tierra de los Skrulls, borrando su nación por completo. Por supuesto, también hay otras naciones mucho más pequeñas, como los Centaurios o los Soberanos, pero tienden a poblar porciones extremadamente minúsculas del borde exterior de la galaxia. ¿Por qué no se menciona Asgard? Pedro se preguntó. Por las tardes, en la sala de entrenamiento resonaba el zumbido de los sables de luz. Los jóvenes iniciados Jedi, Peter entre ellos, participaban en actividades físicas que incluían entrenamiento con sables de luz.
Bajo la atenta mirada de hábiles instructores, practicaron formas muy rudimentarias de combate con sables de luz. El choque metálico de los sables de entrenamiento llenó el aire mientras los iniciados perfeccionaban sus habilidades. A pesar de la incomodidad inicial de Peter con el sable de luz, encontró cierta familiaridad en el peso y el equilibrio del arma. Los instructores, reconociendo su potencial, observaron con ojo perspicaz cómo Peter se adaptaba gradualmente a las técnicas del sable de luz. Ahora, esto es de lo que estoy hablando. Peter sonrió mientras blandía su sable de práctica por centésima vez, el sudor goteaba por su rostro. Algunos podrían encontrar que las técnicas de fuerza son la parte más genial de ser un Jedi, pero Peter no está de acuerdo. Para él, se trataba de ser una bestia con una espada láser. Por supuesto, eso no significaba que Peter aflojaría su entrenamiento de fuerza, ya que ese era un segundo lugar muy cercano para él. Había algo tan primitivo y rudo en empuñar una espada que lo sentía profundamente en los huesos. Mientras Peter blandía felizmente su espada, ignorando la fatiga que comenzaba a acumularse en sus músculos, los instructores que rodeaban a los jóvenes practicantes se volvieron hacia él a la vez, sorprendidos al notar que inconscientemente usaba la fuerza para curar su fatiga y empoderar sus movimientos. Él realmente es el elegido, pensaron, dándose cuenta de cuán crucial era realmente el entrenamiento de Peter. El programa del día también incluyó sesiones de meditación obligatorias intercaladas. Mientras los jóvenes se sumían en una reflexión tranquila, Peter, con su paciencia y comportamiento tranquilo de adulto, sobresalió en estos momentos de introspección. La relajante resonancia de la fuerza se convirtió en una compañera familiar durante estas sesiones, guiándolo a través del laberinto de sus propios pensamientos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, marcando el final de su primer día completo en el templo Jedi, Peter se dejó caer en su cama, exhausto más allá de lo imaginable. Esto es más difícil de lo que pensé que sería, pensó mientras giraba la cabeza para ver su Walkman roto sobre su escritorio. Necesito arreglar eso mañana. En un laboratorio oscuro y apartado al otro lado de la galaxia, Dark Plagueis, el Lord Muunsi de rostro alargado y piel pálida, estaba sentado rodeado de equipo arcano. Sus ojos se fijaron en Shmi Skywalker, una esclava inmovilizada e inconsciente que había estado bajo su propiedad durante meses. Plagueis, impulsado por su sed de poder, profundizó en retorcidos experimentos Sith. Inserte una foto de Shmi aquí. Esta semana, su atención se intensificó en intentar crear vida a través de la fuerza dentro de Shmi. El Lord Muunsi buscó crear un niño sin padre, un ser con una conexión directa con la fuerza misma. Las paredes del laboratorio resonaron con el zumbido de las energías oscuras mientras Plagueis manipulaba la fuerza para dar forma a la vida que deseaba. Mientras examinaba los resultados de sus experimentos, la frustración lo carcomía. Crear vida a través de la fuerza resultó más desafiante de lo que anticipaba. Con cada fracaso, sentía la necesidad de descargar su enojo con Shmi, pero no podía arriesgarse a dañar a un sujeto de prueba en perfecto estado. El objetivo final de Plagueis era transferir su conciencia a una nave humana digna, deseando encabezar la toma de posesión Sith de la República Galáctica como una figura decorativa más aceptable de lo que su forma no humana permitiría. Básicamente, necesitaba un cuerpo humano para navegar por las complejidades políticas de la República. Aunque el Senado no es abiertamente racista, ya que tiene todo tipo de razas en sus numerosos escaños, solo los seres humanos han sido elegidos canciller, razón por la cual dependía tanto de su aprendiz en ese momento. Un aprendiz cuya lealtad empezaba a dudar. Por eso buscó un plan de contingencia para asegurar su propio dominio en la Orden Sith. En este momento, su aprendiz humano es quien hace los movimientos por él, pero a Plagueis no le gustaba depender de alguien que sin duda lo traicionaría, tal como él traicionó a su maestro. Es el estilo sí después de todo, pensó Plagueis. A pesar de su despiadada determinación, los experimentos Sith en Shmi fracasaron. El Muun se impacientó cada vez más, al darse cuenta de que confiar en Shmi para dar a luz al hijo elegido de la fuerza podría ser un esfuerzo inútil. Impulsado por la frustración, apretó con más fuerza su forma inconsciente usando la fuerza, entreteniendo momentáneamente la idea de terminar con su insignificante vida. El equipo médico pitó con urgencia, indicando complicaciones, pero Plagueis, en un ataque de ira, finalmente lo reconsideró y le perdonó la vida. Shmi, mantenida sedada y ajena a las maquinaciones de su maestro Sith, sobrevivió al arrebato. Sin embargo, Plagueis decidió reducir sus pérdidas. La frustración creció dentro de él y decidió vender a Shmi, viéndola nada más que como una mercancía que podría generar una pequeña ganancia financiera, que podría financiar experimentos futuros.
Pero sin que el Lord Sid lo supiera, mientras Shmi era llevada a un destino incierto, un éxito potencial surgía dentro de ella. De hecho, el experimento Sith había dado sus frutos, y Shmi llevaba la semilla de un posible elegido de la fuerza, Anakin Skywalker. A la mañana siguiente, Peter se levantó temprano, ansioso por afrontar el desafío de arreglar su Wallman. Mucho antes de que comenzaran las clases, buscó droides y les preguntó a todos los que pasaba si sabían dónde podía conseguir algunas herramientas para reparar su dispositivo, y no pasó mucho tiempo hasta que uno de ellos lo escoltó hasta el lugar donde se encontraba. Buscando. En un cuarto de almacenamiento, que en realidad estaba bastante cerca de su dormitorio, Peter se encontró rodeado por una serie de dispositivos peculiares. Y, lamentablemente, el droide salió corriendo para cumplir con sus tareas diarias, dejando a Peter rodeado de equipo desconocido. Sentado en el frío suelo, Peter examinó las herramientas, siendo evidente su falta de conocimiento. Suspiró frustrado, pero la determinación brilló en sus ojos cuando comenzó a probar cada herramienta, intentando descifrar sus funciones. Muy pronto, encontró un dispositivo cilíndrico en la mano, que estaba bastante seguro que actuaría como un destornillador. Aquí no pasa nada, pensó Peter mientras miraba su preciado Wallman. Cuando Peter estaba a punto de presionar el botón en el costado de la herramienta extraña, la puerta se abrió de repente, revelando la pequeña figura de piel azul de Ayla Secura. Sosteniendo piezas de repuesto en sus pequeñas manos, se quedó helada al ver a Peter, aunque su mirada pronto se posó en el dispositivo que tenía en la mano. Ayla, al reconocer el dispositivo cilíndrico en la mano de Peter, gritó con urgencia. «Espera. Detente». Peter hizo una pausa y la miró confundido, lo que provocó que Ayla dejara caer sus repuestos y corriera hacia él. Ella rápidamente le arrebató la herramienta de la mano y le preguntó. «¿Sabes qué es esto?» Peter se encogió de hombros y admitió su ignorancia. Ayla, sosteniendo la herramienta, explicó. «Viejo idiota. Esto freirá cualquier cosa con la que entré en contacto. Está hecho para barcos, no para dispositivos portátiles», dijo, señalando su precioso Wallman. Alarmado por la revelación, la frustración de Peter se intensificó. ¿Por qué todo esto tiene que ser tan complicado?, pensó mientras sentía que sus emociones se descontrolaban nuevamente, especialmente su odio hacia sí mismo, mientras casi destruía el Wallman de su madre. Al instante, Ayla dio un paso atrás cuando sintió que su odio se extendía por toda la fuerza, irradiando desde su mismo ser. «¿Estás bien, Peter?», ella tartamudeó, claramente asustada. Al escuchar la voz asustada de Ayla, Peter se congeló por un momento y miró hacia arriba, sus ojos brillaban con un color amarillo apagado al ver a la niña frente a él encogida de miedo. «Oh, mierda», murmuró mientras respiraba lentamente y comenzaba a meditar, luchando con sus emociones hasta que estuvieron bajo control. «¿Por qué me sigue pasando esto?», Peter se preguntó mientras el odio que llenaba la habitación lentamente se retraía en el cuerpo de Peter. Esto ha estado molestando a Peter desde su primer arrebato. Le confundía cómo podía tener un control tan horrible sobre sus emociones. Después de todo, él solía ser un adulto en su vida pasada y, además, era pescador. La paciencia fue su mayor aliada. «¿Pero por qué no puedo simplemente mantener la calma?», pensó Peter, su mente entrando y saliendo de la meditación. Ayla lo observó meditar y también se calmó rápidamente, pero todavía un poco asustada de Peter. Mientras permanecía clavada en el suelo, no pudo evitar preguntarse. ¿Es él un Sith? Mientras tanto, la mente de Peter corría en busca de respuestas una vez más. Y solo podía pensar en dos razones de por qué esto estaba sucediendo. Primero, ahora es un niño, lo que significa que tiene un cerebro de niño que es susceptible a emociones superiores y a atacar. Pero eso no explica por qué puede meditar tan bien o por qué sus arrebatos parecen tan fuertes. ¿Soy más fuerte en la fuerza de lo que me dicen? Espera, y nunca me dijeron cuál era mi recuento de midichlorianos y tomando estos pensamientos y guardándolos para más tarde, Peter pensó en la muy probable segunda posibilidad. Y esa es su raza, medio celestial, debido a su malvado padre que pronto morirá. Quizás los celestiales tienen una mayor tasa de arrebatos emocionales durante la infancia y la pubertad. De cualquier manera, necesitaba controlar sus emociones, o alguien podría. Espera, Ayla lo vio. Al abrir los ojos después de controlarse, Peter lanzó una mirada arrepentida alrededor del taller. El peso de su inexperiencia pesaba mucho sobre él, un marcado contraste con el confiado Star-Lord que retrataba su homólogo del cómic. Ayla, al ver que Peter ya estaba despierto, lo miró de arriba abajo mientras mantenía la distancia.
Lamentolo, Peter intentó hablar, pero Ayla rápidamente lo interrumpió. ¿Eres un Sith? La inocente pero inquisitiva investigación de Ayla quedó en el aire. Peter, sintiendo la inquietud, rápidamente sacudió la cabeza, negando cualquier afiliación con el lado oscuro. Explicó. No, no soy un Sith. Solo, a veces tengo problemas para controlar mis emociones. La atmósfera en la sala de almacenamiento crepitaba de tensión cuando Ayla, con sus ojos muy abiertos aún reflejando miedo y sospecha, cuestionó la lealtad de Peter al lado luminoso de la fuerza. Ayla, aunque todavía cautelosa, escuchó mientras Peter continuaba, revelando el origen de sus luchas. Él le mostró el Wallman y le explicó su significado. Mi mamá me dio esto y he estado tratando de arreglarlo, pero sigo empeorando las cosas. ¿Qué es? Pregunta, inclinándose para echar un vistazo, claramente mucho menos asustada que antes. Reproduce música, reveló Peter mientras sonreía a su posesión más preciada. Al enterarse del dispositivo, los ojos de Ayla se iluminaron de emoción. Sin embargo, su entusiasmo disminuyó cuando le advirtió a Peter que lo mantuviera oculto. Se nos permite estudiar música porque técnicamente es un arte, pero no podemos escucharla solo por diversión, advirtió, con un atisbo de rebelión brillando a través de su comportamiento infantil. Sonriendo, Peter sintió un espíritu afín en Ayla, alguien que no se adhirió estrictamente a las reglas Jedi. Apreció el secreto compartido y la mirada comprensiva que cruzaron entre ellos. Ayla, aparentemente más abierta ahora, sugirió. Deberías contarle al maestro Yoda lo que pasó. Él puede ayudar. Peter, sin embargo, vaciló, temeroso de las posibles consecuencias de revelar su lucha con el lado oscuro. Él asintió con la cabeza, fingiendo estar de acuerdo. Sí, hablaré con Yoda al respecto. Ayla, mostrando una inocencia acorde a su edad, ofreció. Puedo decírselo si quieres. Peter, que no estaba dispuesto a correr el riesgo de quedar expuesto, sacudió firmemente la cabeza. No, no, lo tengo. Hablaré con Yoda. No tienes que preocuparte por eso. Al creer la falsa seguridad de Peter, los ojos de Ayla se suavizaron con confianza. Peter, al ver que la convenció, sonrió y se disculpó. Lamento haberte asustado así. Dijo mientras pensaba. Y mentirte, pero realmente no quiero morir, así que tendrás que perdonarme, niño. Está bien, solo intenta no volver a hacerlo, responde ella, sonriendo inocentemente. Peter luego preguntó. ¿Podemos mantener esto entre nosotros? Realmente no quiero que los otros niños y maestros se enteren de esto. Ayla, dividida entre el código Jedi y su nueva conexión con Peter, parecía en conflicto. Sin embargo, Peter, mirando los restos esparcidos por el suelo, hizo una astuta suposición. Tampoco le contaré a nadie tu pequeño secreto, añadió, esperando estar en lo cierto. Al instante, los ojos de Ayla se abrieron y un atisbo de culpa cruzó por su rostro. La intuición de Peter resultó ser correcta, Ayla estaba escondiendo algo entre esos restos. El acuerdo tácito entre ellos se solidificó cuando Ayla asintió, prometiendo mantener a salvo sus secretos compartidos. La habitación, antes llena de tensión, ahora mantenía un entendimiento silencioso entre ellos. Peter, sintiéndose mal por mentirle a un niño inocente como este, decidió en ese mismo momento. Cuidaré de Ayla y me aseguraré de que no muera prematuramente, como lo hizo en las películas. Por supuesto, había otro lado en este acto de buena voluntad, un lado mucho más egoísta y paranoico. Después de hoy, Peter ahora sabía que tenía que mantener a Ayla cerca, para que ella no contara accidentalmente sus secretos al mundo. Aunque no le importaba hacer esto. Después de todo, Ayla se volvería lo suficientemente fuerte y sabia como para formar parte del Consejo Jedi. Tenerla como compañera no debería ser una pérdida para él. Mientras Peter se preparaba para salir del almacén y prepararse para el desayuno, la inocente curiosidad de Ayla surgió y preguntó. ¿Puedo echarle un vistazo a tu dispositivo de música? Tenía muchas ganas de escuchar la música del mundo de Peter. Peter, temeroso de entregar su frágil y precioso Wallman, vaciló. Sin embargo, la emoción y el encanto persuasivo de Ayla pronto lo convencieron. Mira, he estado jugando, quiero decir, estudiando electrónica durante más de un año. Tal vez pueda arreglarlo, de mala gana, le entregó el dispositivo y le advirtió que tuviera cuidado. Por favor, no lo rompas más de lo que ya está. Ayla, sorprendentemente hábil con la tecnología, profundizó en el funcionamiento interno del Wallman. Rápidamente utilizó herramientas y repuestos del armario de almacenamiento, demostrando un nivel de habilidad que tomó a Peter por sorpresa.
Observó con asombro cómo ella arreglaba el dispositivo con facilidad, haciendo que Peter se preguntara si era un analfabeto tecnológico o no. Una vez que se completaron las reparaciones, Ayla le tendió el Walkman a Peter, con una sonrisa triunfante en su rostro. «Está arreglado», exclamó, el orgullo evidente mientras sacaba el pecho con las manos en las caderas. Peter tomó el Walkman, insertó una de sus cintas de casete y presionó reproducir, mientras se apresuraba a ponerse los auriculares. Al instante, las melodías familiares de sus canciones favoritas y las de su madre lo envolvieron. El día se desarrolló en el templo Jedi, una rutina estructurada de entrenamiento y disciplina que dejó a Peter con poco tiempo para actividades personales. A pesar de las persistentes súplicas de Ayla, Peter se abstuvo de usar su Walkman, temiendo las consecuencias de que los tensos maestros Jedi encontraran y confiscaran su posesión más preciada. De hecho, podría pasarme al lado oscuro si me quitan la música, pensó Peter, medio en broma y medio en serio. Para callar a Ayla y sus incesantes molestias, que en realidad continuaron durante todo el día, Peter prometió compartir la música con ella la mañana siguiente antes de clases. Se reunían en el mismo armario de ayer y escuchaban una canción o dos antes del desayuno. Molesto pero aliviado, Peter logró soportar las pruebas del día, anticipando ansiosamente el consuelo que le brindaría su Walkman. Desde niños molestos hasta duros entrenamientos y estudios galácticos, Peter lo soportó todo en ese momento, cuando regresaba a su habitación que parecía una prisión y escuchaba sus canciones favoritas. Pero antes de que pudiera hacer eso, Peter encontró consuelo en una larga ducha caliente, que le quitó el estrés y la fatiga del día. Cuando finalmente se hundió en su cama, adornó sus auriculares, presionó play en su preciado Walkman y una melodía familiar lo envolvió. La música despertó recuerdos agridulces y una sonrisa cariñosa pero melancólica apareció en los labios de Peter. No pudo evitar pensar en su madre, especialmente cuando iban en coche a la playa en verano y escuchaban música durante todo el camino de ida y vuelta. Perdido en las melodías, reflexionó sobre su propósito en este universo fantástico, sintiendo el peso de una segunda oportunidad. Sus pensamientos derivaron hacia su vida pasada, donde las metas giraban en torno a logros mundanos. Ahora, en una galaxia maravillosa, muy lejana, con todo tipo de extraterrestres, tecnología y poderes mágicos, Peter anhelaba algo más aventurero. Reflexionó sobre las posibilidades, imaginando una vida similar a la de Star-Lord de las películas de Guardianes de la Galaxia que había visto en su vida pasada. Sin embargo, la cruda realidad se apoderó de él, no podría replicar el viaje de Peter Quill incluso si quisiera. Los devastadores, que una vez sirvieron como su familia improvisada, encontraron su desaparición a manos del maestro Windu. Aunque estaba agradecido por eso debido a las semanas de tormento que le hicieron pasar, Peter sintió una extraña mezcla de cierre y vacío. En medio de estas contemplaciones, persistía la apremiante necesidad de venganza contra Ego, su padre y el ser celestial que le dio cáncer a su amable y cariñosa madre. Aunque consciente de que aún no estaba preparado para la caza, Peter juró vengar a su madre cuando llegara el momento. Pero ese es un buen objetivo. Agreguémoslo a la lista y pensó Peter mientras agregaba matar a mi padre a la lista mental de objetivos por alcanzar. Mientras su mente se aventuraba en reinos más oscuros, recordando el motivo de la muerte de su madre, el aura de fuerza de Peter comenzó a oscurecerse también. Sin embargo, las reconfortantes melodías de su Walkman actuaron como un salvavidas, atándolo al control. En este momento de lucha interna, Peter reconoció el poder de la música no solo como una fuente de alegría sino como una fuerza estabilizadora. Se convirtió en una herramienta para controlar las emociones caóticas que amenazaban con abrumarlo, una comprensión que añadió una nueva capa a su aprecio por el Walkman y las cintas de casete de su madre. Después de sumergirse en las melodías para calmar su ira latente, Peter descubrió que sus pensamientos regresaban al asunto apremiante de su futuro. Muy pronto, una pregunta fundamental permaneció en su mente. ¿Quiero quedarme con los Jedi? Si bien la opción obvia parecía ser completar su entrenamiento y aprovechar al máximo su situación, Peter no pudo evitar preguntarse si el estilo Jedi se alineaba con sus ideales. Muy pronto, Peter comenzó a darse cuenta de que le resultaría difícil vivir según la naturaleza restrictiva de las reglas de la Orden Jedi. La sola idea de esconder su Walkman como si fuera una especie de contrabando de prisión sirvió como un claro recordatorio de las estrictas pautas de los Jedi. A Peter le molestaba pensar que, como Jedi, se le prohibiría expresar emociones libremente, participar en actividades románticas o perseguir la riqueza y la autonomía individuales.
Cuanto más pensaba en ello, más restrictivo parecía ser el código Jedi, especialmente considerando la vida pasada de Peter como un estadounidense de sangre roja, capitalista y amante de la libertad. Si alguien hubiera intentado limitarlo de esta manera en su vida pasada, Peter los habría demandado o, en el peor de los casos, habría sacado su potro 45 y se habría mantenido firme. A/N. Múrica asterisco se pone el sombrero de vaquero a modo de saludo. Las restricciones a las emociones realmente estaban por encima de todo lo demás. Especialmente porque llevó a Anakin Skywalker a un destino trágico. Si hubieran velado por el bienestar emocional de los niños desde el principio, entonces Darth Vader nunca habría existido. Al final, Peter simplemente no podía imaginar renunciar a su autonomía, sus emociones y la búsqueda del amor por la Orden Jedi. Ese es otro objetivo, pensó Peter mientras agregaba encontrar el amor y casarse a la lista. Después de todo, nunca tuvo tiempo para el amor y el matrimonio en su última vida, lo cual fue uno de sus mayores arrepentimientos. Mientras Pedro sopesaba estas consideraciones, la decisión cristalizó en su interior. Una vez completado su entrenamiento, no permanecería mucho tiempo en las filas de los Jedi. Si bien alcanzar el rango de maestro seguía siendo una posibilidad, decidió separarse de la orden al menos al convertirse en caballero Jedi. La idea de irse antes cruzó por su mente, pero Peter sospechaba que los protocolos de la orden Jedi probablemente impedían salidas anticipadas. Sin embargo, no albergaba ningún deseo de irse prematuramente. En cambio, su objetivo era obtener la mayor cantidad de conocimientos y formación posible antes de emprender el camino por su cuenta. Su viaje dentro del templo Jedi no se trató únicamente de adherirse a sus doctrinas. Peter lo vio como una oportunidad para acumular conocimientos, habilidades y perspicacias. Aprender todo lo que podía se convirtió en una meta personal, un medio para empoderarse para el viaje que se extendía más allá de los límites de la Orden Jedi. Oh, ese es otro objetivo, pensó Peter mientras agregaba a entrenarme y aprender todo lo que pueda antes de dejar la Orden Jedi a su lista de verificación mental. Mientras Peter contemplaba su inminente partida, una oleada de determinación lo recorrió. Quería estar preparado, no solo como Jedi sino como un ser capaz de navegar por las complejidades de la galaxia por sí solo. ¿Y ese es otro objetivo? Pensó Peter mientras añadía convertirse en autosuficiente a su lista mental. Peter no quería depender de nadie para sobrevivir. Si tuviera que volar o reparar un barco, entonces debería saber cómo hacerlo. Y si necesitaba dinero para comprar comida u otras necesidades, entonces no debería tener que robarlo ni mendigarlo. Peter ahora tiene 4 objetivos. Entrenar y aprender todo lo que pueda antes de dejar la Orden Jedi. Conviértete en autosuficiente. Encuentra el amor y cásate. No es un mal comienzo, pensó Peter, feliz con el progreso de la noche. Todavía hay otras cosas de qué preocuparse, como qué hacer con Palpatine, Anakin y todas las guerras por venir, sin mencionar a todos los villanos de Marvel, pero ni siquiera he estado en este universo durante una semana completa. Tendré que tomarme un tiempo para pensar en eso y decidir si quiero involucrarme en esa locura o no. Además, es muy temprano y Palpatine probablemente todavía esté en Naboo, así que debería tener tiempo para pensar antes de actuar precipitadamente. Mientras Peter terminaba su lista de control mental, las notas finales de una canción sonaron en su preciado Walkman. Guardándolo, se acomodó en la cama, con cuidado de no quedar atrapado con el dispositivo en caso de que algún maestro Jedi o androide entrara en su habitación. La habitación quedó a oscuras y Peter se permitió quedarse dormido, sucumbiendo al abrazo del sueño que tanto necesitaba. Después de un mes de adaptarse al estilo de vida mundano, pero riguroso y mágico dentro del templo Jedi, Peter, ahora completamente inmerso en su nueva realidad, encontró que su salud mejoró notablemente. Las comidas blandas pero saludables, el ejercicio regular y la atención médica diligente habían comenzado a borrar los duros efectos de su terrible experiencia anterior. Donde antes la fragilidad se había apoderado de él, ahora pequeños signos de músculo comenzaron a definir lentamente su estructura, un testimonio de su resistencia y determinación. Con sus objetivos previamente planificados claramente grabados en su mente, Peter se dedicó a su entrenamiento con fervor. Aunque albergaba reservas acerca de enredarse con los muchos villanos de este universo, la amenaza inminente que representaba Darth Sidious pesaba mucho sobre él. Al reconocer el peligro que representaba el Lord Sith, Peter decidió ayudar a los Jedi, aunque de una manera que salvaguardara su anonimato y seguridad. De ninguna manera voy a acercarme y decirles que Palpatine es un Lord Sith, se negó.
Después de todo, abriría a Peter a demasiadas preguntas y sospechas, sin mencionar las posibilidades de que Sidious lo descubriera y lo persiguiera en busca de venganza. Es por eso que Peter pasó el último mes pensando en esto. El plan que se le ocurrió fue sencillo pero lleno de complicaciones. Advertir al Consejo Jedi de las maquinaciones de Sidious sin exponer su participación. Inicialmente, Peter consideró dejar mensajes anónimos en lugares estratégicos dentro del templo, áreas fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. Sin embargo, la sofisticación de la tecnología de este universo presentaba un desafío desalentador. El riesgo de dejar huellas dactilares en los papeles era una vulnerabilidad que Peter no podía pasar por alto. En un momento de inspiración, Peter ideó una solución. Utilizando su nuevo conocimiento de la fuerza, aunque todavía rudimentario, practicó la manipulación de objetos pequeños sin contacto directo. Al amparo de la noche, en el aislamiento de su habitación, Peter perfeccionó esta habilidad, concentrándose en la precisión necesaria para manejar el papel sin dejar rastro de su presencia física. Cuando tuvo confianza en su capacidad, Peter redactó las advertencias, con su letra meticulosamente disfrazada. Bajo el velo de la oscuridad, empleó la fuerza para hacer levitar los papeles, recorriendo los pasillos del templo con los mensajes flotando silenciosamente detrás de él. Seleccionando lugares desprovistos de vigilancia tecnológica, depositó las advertencias en lugares que sabía que serían descubiertos por los miembros del Consejo Jedi. He hecho mi parte. Ahora les toca a ellos actuar o no. De cualquier manera, no me involucraré, se dijo a sí mismo, sin querer perder su segunda oportunidad en la vida. A medida que se acercaba el amanecer, Peter se retiró a sus habitaciones, con una mezcla de cansancio y alivio marcando sus rasgos. Los mensajes eran simples pero urgentes, implorando al Consejo que prestara atención a la sombra que crecía en medio de la República, una oscuridad que amenazaba no solo a los Jedi sino al tejido mismo de la galaxia. Peter sabía que los días venideros estarían llenos de incertidumbre. Sin embargo, en el fondo creía en la necesidad de su intervención. Por primera vez desde su llegada, sintió una sensación palpable de propósito, la convicción de que su presencia en este universo realmente podría marcar la diferencia. Mientras yacía en la cama, con los acontecimientos de la noche repitiéndose en su mente, Peter sintió que no podía evitar sentirse nervioso. Solo espero que tomen mi mensaje en serio. Horas después de los esfuerzos clandestinos de Peter para alertar al Consejo Jedi, los estimados miembros se reunieron en una cámara solemne, bajo la pesada carga de las misteriosas advertencias con las que se habían topado. El ambiente estaba cargado de una mezcla de escepticismo y grave preocupación, mientras los concejales debatían el origen y la veracidad de los mensajes. Entre ellos, las voces de duda chocaron con las de quienes abogaban por la cautela. Todos sabemos que los Sith están extintos. Esto no es más que una broma de un niño, expresó un Jedi anciano. Sus palabras resonaron en las antiguas paredes y recibieron asentimientos de varios de sus compañeros. Sin embargo, no todos se dejaron convencer por este despido. No podemos darnos el lujo de pasar por alto ninguna amenaza potencial, especialmente cuando se trata de un posible Sith, respondió otra, con tono firme, instando a sus compañeros concejales a reconocer la gravedad de la situación. El lado oscuro lo nubla todo, dificultando ver la verdad. Debemos investigar adecuadamente. La cámara cayó en un silencio pensativo, el peso de su responsabilidad palpable en el aire. Fue Yoda, el más sabio de ellos, quien finalmente habló. Su voz resonaba con autoridad y calma. Sosteniendo delicadamente uno de los papeles entre sus dedos, lo leyó. Sheev Palpatine de Naboo es un Lord Sith llamado Darth Sidious. Está planeando exterminar a los Jedi y apoderarse de la República Galáctica. Haz con esta información lo que desees y buena suerte. N/A. Solo un recordatorio, Peter no sabe mucho sobre Star Wars además de las películas, e incluso entonces ha olvidado algunas cosas, por eso no mencionó a Darth Plagueis. Actuar apresuradamente, no debemos. Sin embargo, ignorar esta advertencia, tampoco podemos, declaró Yoda. Sus palabras cortaron la incertidumbre. Abriremos una investigación, lo haremos. Esto es una broma, desperdiciaremos recursos, podríamos hacerlo. Pero si un señor oscuro de los Sith se esconde entre nosotros y no actuamos, nos condenaríamos a nosotros mismos. Su declaración resolvió el asunto. El Consejo, ahora unificado gracias a la dirección de Yoda, acordó proceder con cautela. Se iba a iniciar una investigación discreta que profundizaría en las sombras de la República, buscando la verdad detrás de las siniestras advertencias dejadas por el misterioso informante.
Por ejemplo, Peter se enteró de que la galaxia estaba dividida principalmente entre 3 gobiernos distintos. La República Galáctica, que controla un enorme 60%, constituyendo principalmente el centro de la galaxia. Los grandes jugadores restantes de la galaxia son los imperios Kree y Nova, los cuales parecen estar al borde de la guerra entre sí. El imperio Kree también acaba de terminar una guerra contra los Skrulls. Incluso se metieron en problemas por intentar cometer genocidio. La República Galáctica cayó sobre ellos con bastante fuerza, pero aún así, decidieron comenzar otra guerra con el Imperio Nova después de digerir toda la tierra de los Skrulls, borrando su nación por completo. Por supuesto, también hay otras naciones mucho más pequeñas, como los Centaurios o los Soberanos, pero tienden a poblar porciones extremadamente minúsculas del borde exterior de la galaxia. ¿Por qué no se menciona Asgard? Pedro se preguntó, eso es todo lo que agregué. Ahora vamos al capítulo de hoy. También es largo. Disfruta igual. Pasaron 2 años en el ritmo implacable del entrenamiento Jedi, transformando a Peter, que alguna vez tenía 9 años, en un niño de 11 años. Su crecimiento físico estuvo marcado no solo por su altura sino también por el alargamiento de la trenza Padawan, que ahora caía sobre su hombro derecho, dejando el resto de su cabello corto. La trenza Padawan es un símbolo que se lleva en el cabello o la cabeza y que marca el rango de un Padawan Jedi. Desconcertado por esto, Peter se preguntó por qué se llamaba trenza Padawan cuando se vio obligado a empezar a dejarla crecer durante su juventud. Peter no sabía la respuesta, pero no podía esperar a convertirse en caballero Jedi para finalmente poder cortarse esa maldita cosa y dejarse crecer el cabello nuevamente. El corte militar simplemente no le convenía. Mi mamá lloraría si supiera que dejé que estos monjes me afeitaran la cabeza, pensó Peter, recordando claramente lo mucho que ella solía alardear de su cabello perfecto. A pesar de un comienzo retrasado en comparación con sus compañeros, la conexión única de Peter con la fuerza y su mentalidad adulta lo impulsaron a la vanguardia del clan del oso. Su habilidad con la espada alcanzó un nivel en el que entrenar con otros jóvenes se volvió obsoleto. En cambio, maestros como Yoda optaron por interactuar con él directamente, brindándole un entrenamiento superior pero humillando a Peter cuando su ego chocó con las formidables habilidades de los Jedi experimentados. En el reino de la fuerza, Peter destacó en Tutaminis, el arte de absorber energía. Aunque no pudo usar mucho la habilidad en combate, ya que todavía no era un maestro. A lo sumo, podría absorber algunos disparos seguidos si fuera necesario. Necesito llegar al punto en el que pueda absorber la energía de las hojas de los sables de luz, pensó Peter, sabiendo que alterar el arma de su enemigo en un duelo sería extremadamente ventajoso para él. En cuanto a Curato Salva, el arte de autocurarse a través de la fuerza. Esta habilidad se convirtió en una segunda naturaleza para Peter. Durante un accidente de entrenamiento, Peter demostró su maestría cuando usó Curato Salva para curar un corte profundo en su pecho en cuestión de segundos, dejando a los maestros asistentes asombrados. Y, por último, Altus Sopor, la capacidad de mejorar su concentración en la fuerza misma. Peter era probablemente el mejor del universo en esta habilidad, aunque no estaba muy seguro ya que es difícil de comparar. Peter podía usar este arte para fusionarse con la fuerza y básicamente volverse invisible para los demás sentidos, pero, sobre todo, podía usarlo para mejorar sus sentidos. De hecho, lo usó en su primer día en Coruscant, cuando sintió todo el planeta incluso antes de aterrizar. Al regresar a su habitación después de otro día de intenso entrenamiento, Peter se quitó de encima a Ayla, que ha estado aferrándose a él desde que arregló su Wallman hace 2 años, rogando constantemente por más música. Si bien se acostumbró a su presencia, incluso dándole la bienvenida la mayoría de los días, mantuvo la distancia del resto de los jóvenes, considerando que cuidar a uno era más que suficiente. Peter se instaló en su habitación después de una ducha rápida y admiró la transformación de su cuerpo en el espejo. De ser un niño flaco y hambriento, se había vuelto musculoso y tonificado gracias a un entrenamiento incesante y una dieta saludable pero blanda. Hombre, ahora mismo recurriría al lado oscuro para comer un cuarto de libra de McDonald's y algunos nuggies. Mientras se sumergía en la cama, soñando con comidas sabrosas, inició su meditación nocturna, un ritual que persistió a pesar de las frecuentes sesiones grupales del templo. Los 2 años de meditación parecieron tener un impacto, aunque Peter no pudo discernir si realmente moderaron su arrebato del lado oscuro o si la paz inherente del templo lo mantuvo tranquilo y en control. Supongo que lo descubriré tarde o temprano, pensó Peter mientras profundizaba en la meditación, una oscuridad subyacente teñía la tranquilidad del templo Jedi.
Sintiéndolo desde su llegada, la oscuridad debajo del templo Jedi ahora se manifestaba más claramente. Cuanto más perfeccionaba su meditación y su control de la fuerza, más palpable se volvía la oscuridad oculta, insinuando una fuerza siniestra que acechaba bajo la serena superficie. Al día siguiente, sentado en su habitual mesa de desayuno, Peter esperaba poder comer en paz, pero lamentablemente, una pequeña niña extraterrestre de piel azul tomó asiento frente a él como de costumbre. Era Ayla, su única amiga en la Academia Jedi. Todos los demás son solo conocidos, y eso es según el diseño de Peter. Como no quería cuidar niños, se aseguró de mantener a la mayoría de ellos a distancia. Por supuesto, eso no significaba que no fuera amable y cordial, pero aún así se aseguraba de no ser muy accesible, creando una imagen de un chico distante que no hablaba mucho. También ayuda que la mayoría de los Younglings estén acostumbrados a que les pateen el trasero en los entrenamientos, por lo que comenzaron a ver a Peter con un poco de miedo, lo que también ayudó a mantenerlos alejados. Aunque hoy en día podrían estar perdiendo ese miedo, pensó Peter, ya que estos días solo estaba parco con caballeros y maestros. La única razón por la que Ayla pudo colarse en su compañía, e incluso un poco en su corazón, fue porque conocía su secreto sobre sus arrebatos de fuerza emocional y su Wallman, por lo que tuvo que apaciguarla y mantenerla cerca para que ella no hablaría con los señores Jedi. Pero eso no significaba que no disfrutara de su compañía. Por supuesto, al principio le molestaba cuidar niños, pero después de 2 largos años de asistir juntos a clases, Ayla empezó a gustarle a Peter y se convirtió en una especie de hermana pequeña molesta. Genial, otro, se burló al recordar a sus hermanas Brittany, quienes probablemente ya no tenían hogar. Mientras Ayla se acomodaba en su asiento y comenzaba a tomar su desayuno de basura marrón, Peter no pudo evitar hacer algunas preguntas ya que sabe que ella ha estado aquí más tiempo que él, incluso si era más joven. Hola, Ayla, comenzó Peter, hurgando en su propio desayuno. ¿Sabes cuándo se construyó este templo? Ayla hizo una pausa, pareciendo pensativa. Tiene miles de años. No sé la fecha exacta, lamentablemente, los archivos no nos permiten mucho acceso a los jóvenes. Solo podemos consultar cosas relacionadas con nuestros estudios. Al ver a Peter fruncir el ceño, preguntó. ¿Cómo es que la historia de este templo no está relacionada con nuestros estudios? Tenemos una clase de historia, ya sabes. Ayla simplemente se encogió de hombros. No lo sé. He leído muchos libros de historia a los que tenemos acceso y no recuerdo que ninguno de ellos mencione la historia del pasado hace unos 1000 años, creo, parece que están ocultando algo, murmuró Peter mientras su expresión se volvía sospechosa y pensativa. Ayla levanta una ceja y pregunta. ¿Por qué necesitas saber esto de todos modos? Peter se dio cuenta de que tal vez había hablado demasiado y esbozó una sonrisa falsa. Oh, no es nada. Solo curiosidad. Ayla no le creyó. Habiendo pasado demasiado tiempo con él en los últimos años, podía saber cuando estaba mintiendo con bastante facilidad. Pero en lugar de presionarlo para que respondiera, ella se encogió de hombros y cambió de tema. ¿Podemos escuchar música hoy antes de clase? Suspirando, Peter aceptó de mala gana. Claro. Terminando su comida, los 2 jóvenes se levantaron y salieron de la cafetería, dirigiéndose hacia su armario secreto donde se reunían todo el tiempo. Peter con su música y formación, y Ayla con sus estudios de mecánica, que por alguna razón ocultaba a los maestros. Cuando se conocieron, Ayla solo quería escuchar música porque era adicta a la sensación de los arrebatos del lado luminoso de Peter, que seguía siendo el caso. Pero ahora a ella también le gustaba su música, e incluso hizo un altavoz al que él puede conectar su Wallman, para que ambos puedan escuchar cómodamente sin tener que amontonarse alrededor de sus viejos auriculares. Por supuesto, eso significó que también tuvieron que insonorizar la habitación, lo que requirió algo de tiempo y esfuerzo, pero lograron hacerlo con alfombras y mantas viejas que robaron alrededor del templo. ¿Con qué canción quieres empezar hoy? Preguntó Peter mientras conectaba su Wallman a los altavoces improvisados. Sonriendo, Ayla respondió emocionada. El de la montaña. Peter se burló mientras escogía la canción, sabiendo a qué se refería. En realidad no se trata de una montaña, pero como sea. Escucha cariño, no hay ninguna montaña alta. No hay ningún valle bajo, no hay ningún río lo suficientemente ancho, cariño. Si me necesitas llámame, no importa dónde estés. No importa qué tan lejos y no te preocupes, cariño. Después de escuchar algunas canciones mientras meditaba, Ayla recibió su dosis diaria del abrumador poder del lado luminoso de Peter, que siempre le hacía sonreír.
Y cuando terminaron, los dos se fueron para un largo día de clases, saliendo corriendo del salón y recorriendo los pasillos ya que llegaban un poco tarde. Mientras se marchaban, doblando la esquina y dirigiéndose a clase, cierto gran maestro de piel verde apareció desde el otro lado del pasillo, dirigiéndose al mismo destino que los dos jóvenes. Cuando Yoda pasó por el armario de almacenamiento, no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza mientras se alejaba. Después de pasar por sus clases y entrenamiento habituales, Peter alcanzó a Yoda en el pasillo y le hizo la misma pregunta que le hizo a Ayla. Maestro Yoda, me preguntaba, ¿cuántos años tiene el templo Jedi? Preguntó Peter, sus ojos se encontraron con la mirada sabia de Yoda. Yoda parecía confundido en cuanto a por qué Peter quería saber esto e incluso preguntó como tal. ¿Tienes curiosidad? ¿Por qué buscas este conocimiento? Cuestionó, sus orejas temblando en una muestra de curiosidad. Peter se encogió de hombros e inventó una excusa fácil. Solo tengo curiosidad y no pude encontrar nada al respecto en los libros de historia que he estado leyendo. Pensando en ello por un momento, Yoda decidió responder a su pregunta. Hace unos 5000 años, se construyó el templo. Reveló, antes de preguntar. ¿Todo lo que necesitabas saber, es eso? Sacudiendo la cabeza, Peter planteó una pregunta más, lo que en realidad alarmó bastante a Yoda. Él preguntó. ¿Qué era el templo antes de entonces? ¿Qué había aquí en su lugar? Yoda miró fijamente a Peter, con un atisbo de preocupación en su rostro cuando preguntó. ¿Por qué preguntar, joven Peter, HMM? Al darse cuenta de que, una vez más, podría haber pedido demasiado, Peter se apegó a su excusa anterior. Solo tenía curiosidad sobre la historia de la Orden Jedi. Yoda, al ver claramente que Peter le estaba ocultando algo, no lo presionó a decir nada, sino que simplemente dijo. Pareces preocupado, comparte tus preocupaciones, puedes. Soy tu maestro. Te ofrezco orientación y ayuda. Aseguró Yoda, su pequeña estatura contradecía la profundidad de su sabiduría. Al ver que Yoda estaba adoptando un enfoque suave para lograr que hablara, Peter se sintió aliviado y le hizo una respetuosa reverencia. Me aseguraré de hablar contigo cuando necesite ayuda, no tienes que preocuparte. Aunque cometió el pequeño error de preguntar demasiado, una cosa era segura. Los Jedi estaban ocultando algo. Después de todo, no podían responder a una pregunta histórica tan simple, lo que le dejó curioso. ¿Qué había aquí antes de la Orden Jedi? Sin decirle una palabra más, Peter se alejó por el pasillo, dejando atrás a un gran maestro preocupado y curioso. Y cuando el salón se vació, dejando solo a Yoda allí, el pequeño Jedi pareció tomar una decisión mientras golpeaba el suelo con su bastón 2 veces. Una fracción de segundo después, una figura con una armadura blanca que cubría todo su cuerpo, incluso su rostro y manos, apareció a su lado, arrodillada sobre una rodilla, esperando órdenes en silencio. Yoda habló, su voz mucho más autoritaria que hace unos momentos, cuida al joven Kill, lo harás. Infórmame solo a mí, HMM, sí, gran maestro, la figura de blanco respondió lealmente antes de desaparecer una vez más. Días después de su encuentro con Yoda en el pasillo, Peter había sentido el peso de la nueva presencia acosándolo. Sus sentidos de fuerza, mucho más poderosos que los de cualquier otra persona, captaron fácilmente la vigilancia constante. El arrepentimiento lo carcomió al darse cuenta de que su conversación con Yoda había provocado la asignación de un guardián silencioso. Debería haber mantenido mi maldita boca cerrada, realmente aprendió la lección. Pero no fue solo su gran boca, sino también su paranoia lo que se apoderó de él. Debería haberme explicado un poco mejor, se dio cuenta Peter. El arrepentimiento se amplificó cuando Peter consideró la exposición de Sir Wallman y otros pequeños secretos, como los estudios de mecánica de Ayla y el uso que hacían del armario de almacenamiento. Pero, sorprendentemente, Yoda o cualquier otro maestro no se lanzó a confiscar nada, lo que dejó a Peter preguntándose si Yoda lo estaba dejando pasar intencionalmente, lo cual agradeció. La comprensión de que los Jedi estaban ocultando algo alimentó el detective interno de Peter. Después de todo, ¿cómo es posible que unas pocas preguntas como esta justifiquen una vigilancia constante? Definitivamente están ocultando algo, pero ¿qué podría ser? Todo lo que pregunté fue bastante básico. Por supuesto, Peter no dejaría que esto lo detuviera. Muy pronto, logró compilar un cronograma para los movimientos de sus nuevos acosadores, encontrando todas las ventanas de libertad. El mayor de ellos era durante la noche, cuando normalmente estaba dormido, su acosador se marchaba y probablemente también dormía un poco.
Como la noche era su único momento de libertad, Peter comenzó a quedarse despierto hasta tarde y maniobró por el templo después de que su acosador se fue a la cama. Su firma de fuerza se volvió prácticamente invisible, lo que le permitió burlar a los guardias que patrullaban y seguir la energía del lado oscuro sin ser detectado. Noche tras noche, exploraba los vastos pasillos, buscando algún tipo de sótano de donde pudiera provenir la energía. Casi una semana después de su investigación encubierta, Peter había registrado todo el templo, pero la entrada a la misteriosa fuente de energía del lado oscuro se le escapaba. Señaló una única ubicación, una sala de meditación en lo profundo del templo, sintiendo que estaba más cerca de la energía del lado oscuro debajo, pero no había una puerta o escalera para bajar más. A altas horas de la noche, Peter estaba en la sala de meditación con poca luz, buscando mecanismos ocultos. La frustración creció cuando no encontró nada físico. ¿Dónde está? ¿Siempre hay un botón o palanca secreto en algún lugar de las películas? De repente, surgió una idea. ¿Y si no fuera un mecanismo convencional sino uno activado por la fuerza? Peter consideró esta posibilidad, sentándose en el centro de la habitación para meditar. Cerrando los ojos, Peter profundizó en la fuerza, buscando cualquier anomalía. Sus instintos lo guiaron a un rincón, donde sintió una fuerza sutil. Acercándose, colocó su mano en el lugar exacto, canalizando energía de fuerza hacia el interior. Vamos y dame algo, y esperaba Peter mientras miraba a su alrededor, esperando que sucediera algo. Un momento después, un suave clic resonó en la habitación mientras la plataforma de meditación en el centro descendía, transformándose en una escalera de caracol que conducía hacia una oscuridad negra como la tinta. Sí. El corazón de Peter se aceleró con anticipación mientras agitaba su puño en señal de victoria, mirando la entrada revelada con estrellas en sus ojos. Peter se tapó la boca rápidamente y se dio cuenta de que no debería haber gritado así. Mierda, al salir al pasillo, esperó unos minutos antes de suspirar aliviado. Parecía que nadie lo escuchó. Al regresar a la escalera recién formada, Peter miró hacia las profundidades oscuras y oscuras. No creo que sea inteligente bajar allí solo, comenzó a preguntarse, debatiendo su mente los pros y los contras. Por un lado, probablemente había todo tipo de botín allí abajo. Tal vez incluso algunas reliquias o técnicas del lado oscuro que podría usar para estudiar el lado oscuro de la fuerza, que ciertamente está interesado en estudiar. Sin embargo, tendría que hacerlo con cuidado y en secreto, lo cual sería difícil con mi acosador siguiéndome a todas partes, pensó Peter, con arrepentimiento brotando una vez más. Por supuesto, sabía por las películas lo peligroso que era realmente el lado oscuro, pero Peter aún quería estudiarlo. Es posible que sus arrebatos del lado oscuro hayan cesado, pero Peter no creía que fuera gracias al trabajo duro. Todo fue gracias a su música, que lo calmó considerablemente, así como a la naturaleza serena del templo Jedi. Peter no pudo evitar preguntarse si sus arrebatos del lado oscuro regresarían una vez que abandonara la seguridad del templo. Después de todo, una sola situación estresante podría fácilmente desencadenarlo. Mirando hacia las profundidades debajo del templo, Peter pensó. Tal vez encuentre una respuesta allí abajo. Por otro lado, bajar esos escalones podría hacer que lo maten. Al final del día, Peter puede ser un adulto en el corazón, pero sigue siendo un niño en todos los demás aspectos. Sí, debería esperar hasta estar listo para lo que sea que haya ahí abajo, pensó Peter, valorando su vida más que cualquier otra cosa. Después de todo, esta era su segunda oportunidad. No puede simplemente desperdiciarlo y dejar que lo maten. Justo cuando Peter contemplaba sellar la misteriosa escalera y posponer la peligrosa exploración, una voz ininteligible resonó desde las profundidades, ... La voz desconocida, que sonaba como un susurro, resonó en la escalera a oscuras, paralizando a Peter en seco. Su corazón latía con fuerza y los pelos de su cuello se erizaban. Susurrando en su oído, la voz envió un escalofrío por la espalda de Peter, causando que sus ojos se pusieran vidriosos momentáneamente. ... Una extraña compulsión se apoderó de él y, en un trance robótico, descendió la escalera de caracol y desapareció en la oscuridad de debajo. Momentos después, las escaleras se cerraron, dejando que la habitación volviera a su estado normal, sin ninguna indicación del pasaje secreto.